Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Información plural, opinión independiente. Todo indica que va a ser un verano bastante marcado por los temas judiciales, los acontecimientos que están directamente relacionados al tema judicial. Hoy ocurrió, y no lo podemos dejar pasar desde el punto de vista de la importancia que tiene, continuó esta formalización en contra de los ejecutivos, en el caso Factop Audio, contra los ejecutivos de Larraín Vial. Y en ella, en esta audiencia donde el Ministerio Público hace la acusación, obviamente hay que esperar qué es lo que va a decir luego en un juicio oral, donde van a haber 3 jueces, en una audiencia que es justamente la parte oral de todo esto, donde queda, a juicio del Ministerio Público, obviamente se expusieron los datos de que, a sabiendas de lo que podría ocurrir respecto a este fondo, ¿se acuerdan los auditores que tienen buena memoria? Aquí se lo dijimos hace mucho tiempo, el llamado Fondo Corneta, así le decían fuera de la institución, era prácticamente quemar la plata, es decir, dineros que se sabían que eran de aportantes, personas que pensaban que podían hacer un buen negocio y que acá, a sabiendas, y es lo que va a tener que probar el Ministerio Público, eran para apalancar al Grupo Patio o particularmente las deudas que tenía en ese momento la familia Jalaf. Y aquí es donde uno se pregunta, Aníbaldo, la institucionalidad con un banco, con estas corredoras, con otras en el pasado, ¿cuán firme es y cómo puede fiscalizar para que muchas personas, a lo mejor que nos están escuchando y que han podido tener por una herencia, por esfuerzo de su trabajo, algunos recursos, van y caen en manos de... Yo no voy a hablar porque yo creo que las instituciones muchas veces hacen muchas cosas, pero personas sin criterio que por salvar o ayudar a otros terminan perjudicando a personas con mucho esfuerzo, insisto en esta palabra, esfuerzo, que han juntado sus recursos. Mira, partamos por algo que en Chile durante mucho tiempo se dejó a libre albedrío muchas áreas y se apostó por un concepto que no funcionó, que fue el de la autorregulación. La autorregulación de la industria, eso no funcionó. Lo mismo ocurrió en el sistema financiero. A ver, hubo trampas evidentes. Un tope máximo, por ejemplo, para la tasa de interés, ¿no es cierto?, de los créditos. ¿Qué se hizo? Bueno, el retail empezó a prestar plata por sobre la tasa máxima convencional, eludiendo la ley. Entonces ellos decían, no, es que nosotros no somos bancos. Bueno, pero igual estaban prestando plata y buena parte de su fortuna la hicieron prestando a una tasa usurera. Esto es un concepto técnico porque estaba por sobre el máximo convencional, eso es usura. Entonces, la autorregulación muchas veces no funcionaba, más allá de lo que digan los gremios de todo tipo, no solo empresariales, de todo tipo, y por lo tanto se requiere que haya normas y algún grado de fiscalización. Uno de los problemas de Chile es que tenemos mercados muy concentrados, pequeños, y donde no es que todos se conozcan, sino que además las posibilidades de que haya colusiones, por ejemplo, muy grandes, porque todos se conocen, pasan de un lado para otro, una empresa a otra, y en el mundo financiero también, mercado pequeño, donde las opacidades a veces son compartidas y toleradas. ¿Por qué? Bueno, porque generan utilidades, porque las cosas son así, de repente pasan a ser una especie como de práctica. Y yo quiero decir que la Bolsa de Santiago es una bolsa que a punta de golpe ha tenido que ir adoptando determinadas medidas y prácticas, ¿no es cierto? Hay corredores que han sido cerradas, o sea, esta no es la primera vez
Claro, la Reinvial todavía es inocente como corredora, hay que ver qué pasa con estos ejecutivos, aquí no hay fallo, pero hay antecedentes previos de otras corredoras que han tenido problemas graves en su actuar y que han tenido que cerrar, y esto motivado, es cierto, por parte de la bolsa de medidas correctivas. Bueno, pero como se dice, hay que estar siempre atento, porque si no, bueno, hay gente que se salta las vallas, que se salta los límites. ¿Qué dijo el fiscal? Esto es muy importante por la Reinvial. Dijo, hubo maniobras destinadas a administrar deslealmente tanto los recursos como las cuotas disponibles, que la Reinvial no se preocupó de valorizar correctamente el patrimonio de Antonio Jalaf, uno de los involucrados, que incluso permitió que la información del estado de deuda fuera suministrada por San Antonio, que era sociedad de los mismos Jalaf, o sea, los deudores, lo que fue cotejado solo con un balance, pero que no se encontraba auditado. Es decir, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Ok, la Reinvial podría decir, mire, los hermanos Jalaf, con su grupo, con los que estaban en la estructura, ¿no es cierto?, de esta empresa, Cristian Menichetti, a él me refiero, los hermanos Jalaf y Cristian Menichetti como que los engañaron. Pero la pregunta es, y aquí voy a pasar sobre la otra polémica que se formalizó hoy y que tiene que ver con Isidoro Quiroga, tiene que ver cómo no tuvieron el suficiente interés de auditar, de revisar, de estar encima y que no se han engañado. Esa es la cuestión acá. ¿Y por qué digo paso a lo otro? Porque hoy, yo les decía, este va a ser probablemente un verano judicial. Recuerden ustedes que Patricio Cooper, el fiscal de la región de Coquimbo, se le mandató ahora a investigar, producto de esta acción, lo que pasó con la Casa de Allende, que seguramente vamos a tener diligencia la próxima semana, seguramente va él a pedir que se levante información. Vamos a tener un verano, todo indica, judicial. ¿Y por qué mencionaba lo de Isidoro Quiroga? Porque tiene que ver con esta mega compra que se hizo ya hace algunos años, donde el empresario vendió en cerca de 1.000 millones una salmonera que se la vendió a los chinos. A un grupo chino. Claro, Australis. ¿Cuál es el asunto? Hoy en la audiencia, Aníbaldo, auditores, pudimos escuchar cuál es la acusación, que todo esto nace por esta acción que emprenden los chinos, donde, a juicio, se lo voy a hacer bien simple, a juicio los chinos fueron engañados respecto a sobre cuotas que se estaban... O sea, vendió algo que decía que producía de 100 y parece que producía 60 nomás, que tenía costos de X y eran X más 1. Digamos, las condiciones de venta aparentemente no eran las que estaban suscritas en el contrato, sino que habían sido adulteradas. No era la realidad. Claro. ¿Y cuál es el asunto? Que hoy día en la audiencia pudimos escuchar también parte de lo que es la defensa, que dice todos los datos estuvieron sobre la mesa, que hubo un cambio en el criterio, porque la norma no cambió, pero sí un cambio en el criterio mucho después respecto a cuánto eran las cuotas que se podían retirar. Y aquí es donde se empieza a enredar, porque uno se imagina que los chinos, cuando van a comprar, hicieron toda una auditoría de los procesos. Desde que sale, llega, va, porque si lo que dice la defensa es, en el proceso está acreditadas las cantidades, los puntos. El cambio de criterio que vino después, todo esto de 18 de octubre por medio, etcétera, etcétera, llevan a que ellos digan, nosotros nunca engañamos a nadie, sino que ellos compraron una salmonera. Y las condiciones cambiaron. Las condiciones cambiaron. Y allí yo creo que es donde la Fiscalía probablemente puede llegar a tener su punto más débil respecto a este caso, al de Isidoro. Pero digamos, las condiciones de mercado cambiaron y esta es una transacción, digamos, en un mercado que es de la industria del salmón. Que fue previa el 18 de octubre, donde, recuerdan ustedes, el gobierno de Sebastián Piñera comenzó a realizar como un barrido de todo lo que podía generar conflicto. Y esto de la salmonera era un tema. Era que nadie estaba cumpliendo con las cuotas que en definitiva se le estaba pidiendo, y por eso es que incluso hay multas a otras salmoneras también en ese contexto. Entonces, lo que quiero decir es lo prolijo que tiene que ser todo cuando se trabaja, y yo creo que esto es algo que le está pasando al país. Hay algo de eso en el fondo en nuestro país, de que no estamos siendo prolijos rigurosos respecto a lo que se tiene que hacer. Y por eso hago esta mezcla entre la Reinvial, que cómo no se dio cuenta cuánto realmente era el patrimonio de los Jalaf, cómo mete a personas que arman un fondo donde ponen recursos de personas, que ahora ellos los están devolviendo, dicen, pero que ponen recursos de personas para meterlo en ese fondo que ellos sabían que no era del todo pulcro respecto a los ítems o cómo se debía hacer. Entonces,
muchas veces criticamos, bueno, la administración Boric, la administración, sí. pero yo creo que también aquí hay un tema que va más allá, que nos está pasando como sociedad, y eso es lo que yo quiero reforzar. Oye, pero hay algo que puedes, no sé, hay un hecho positivo en el día de hoy, que es un principio de acuerdo para una reforma de las pensiones. Ahora, esto requiere todavía... de 6 a 7%. Pero esto requiere una tramitación, o sea, esto no está cerrado, ni mucho menos. Pero claro, pero fíjate que ya el hecho de generar una propuesta que aparentemente tiene ciertos respaldos que podría prosperar, habla de un avance, no concretado, pero un avance. ¿Quiénes ganan aquí? Bueno, la ministra Jara, de todas maneras, los parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno, que facilitaron este acuerdo, y podrían quedar dañados quienes han opuesto férreamente a este acuerdo o este principio de acuerdo. Por la derecha, el Partido Republicano, de todas maneras, y algunos otros sectores. Por la oposición también algunos sectores que dijeron que como esto era insuficiente había que votarlo en contra. Hay que ver qué ocurre de aquí en adelante. Pero hoy día, mirando hoy día, la fotografía del día de hoy está mostrando algunos dialogantes que podrían sacar réditos si esto que prospera, y otros que están todavía trincherados, y hay que ver si cambian o no de opinión. Ahora viene el debate de los detalles probablemente. Sí, no es que esto se vaya a caer, pero todavía hay muchas cosas que ajustar. Solo para que usted sepa, quede totalmente informado. Dice, la transacción, lo que ofrece el gobierno es que en 9 años se demoraría este proceso. 1% los primeros 2 años, un 0,75 el tercero y cuarto, y luego un 0,7 por año hasta llegar a estos 9 años. Además, esto no incluye el fin de las AFP, que habían algunos parlamentarios del oficialismo que así lo pedían. Así que seguramente esto también va a ser parte del debate la próxima semana, previo a que los parlamentarios se vayan de vacaciones. Información independiente. Opinión independiente.